Ok, compañeros, vamos a arrancar. El día de hoy lo que vamos a hacer es la lectura del proyecto y vamos a realizar un ejemplo ahí para poder guiarnos un poquito con el entregable que tenemos que realizar. El ejemplo que vamos a hacer hoy sí se los voy a cargar porque es un ejemplo un poquito más grande, ¿verdad? Pues, a diferencia del anterior, que era un ejemplo pues bastante pequeño. Lo podíamos pues replicar bien desde la tutoría, pero este sí se los voy a cargar. Entonces, saliendo de acá, el ejemplo que realizamos el día de hoy lo van a encontrar en el foro de ejemplos de la plataforma para que puedan accederlo. Em, Voy a compartirles pantalla y me confirmo cuando pueden ver. Excelente. Ok, como ustedes saben, el proyecto tiene un valor de 3%. ¿Qué se va a evaluar dentro del proyecto? Se va a hablar tema uno, tema 2, que son los que se vieron anteriormente en la defensa anterior. En pocas palabras, el proyecto es acumulativo a nivel de temas. Se va a validar tema 3, que son las funciones e introducción a la recursividad, plantillas de clase array y vector y captura de excepciones. Muchachos, hagan énfasis en esto. Esto se les va a consultar bastante, ¿verdad? Entonces, punto 2, hagan bastante énfasis de cómo implementarlo en el proyecto. Tema 4, van a tener entran los sistemas de apuntadores, entrada y salida de flujos y procesamiento de archivos. Acá también hagan énfasis en el punto uno y punto 2 que se los van a preguntar. ¿Ok? Objetivo, básicamente resolver un problema con un programa en lenguaje C++, aplicando lo aprendido en los temas de estudio. A nivel de desarrollo, se nos dice que se debe desarrollar un programa para la asociación de administradores del sistema de acueductos y alcantarillados, que maneja el ingreso de las piezas de repuestos en inventario y pedidos de piezas para arreglos por parte del personal. Entonces, básicamente se nos está pidiendo un sistema de control de inventario de piezas. ¿Ok? El programa debe contar con el menú con las siguientes opciones. Inventario, que va a tener las subopciones, por decirlo así, o submenú de ingresar pieza, consultar pieza, modificar pieza y eliminar pieza. ¿Ok? Inventario va a ser la opción principal y cuando yo ingrese inventario se me va a salir este menú de aquí. Posteriormente voy a tener pedido, que igual va a ser ingreso de pedido, consulta de pedido, cancelar pedido y registrar entrega de pedido. Entonces, cuando yo ingreso a pedido, me va a salir este submenú. Punto 3 va a ser el reporte de inventario. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se nos debe mostrar. Y el reporte de pedidos. Entonces, básicamente, la opción uno y la opción 2 son similares. Si yo hago la opción uno, la opción 2 me va a salir muy sencillo porque son muy similares. Y estos reportes de igual manera son muy similares. Entonces, básicamente, multiplicar esto por 2. ¿Ok? Inventario. Vamos a hablar sobre la primera opción. Se debe ingresar registros de las piezas con la siguiente información. Es decir, a la hora que yo doy la opción de inventario y le doy la opción A, me debería aparecer em, el formulario, por decirlo así, para yo poder ingresar el código de la pieza, cuyo formato sería P y un consecutivo no más de 8 dígitos. ¿Sí? Entonces puede ser ese, P y, ¿verdad? Y 8 dígitos ahí al azar, como este ejemplo que tenemos acá. Entonces tienen que validar que efectivamente venga de esta forma. Validar, recuerden, validaciones, se hace mucho énfasis en las validaciones. Nombre de la pieza, costo de la pieza por unidad, cantidad de piezas, nombre de la empresa que provee las piezas, factura de la empresa que provee las piezas, número de cédula de quien ingresa las piezas al inventario. Vean que aquí nos está pidiendo, por ejemplo, número de cédula. Hay que validar que sea un número de cédula. Em, Cantidad de piezas, tiene que ser un dato numérico. Hay que validar que sea un dato numérico. De la pieza por unidad también es un dato numérico. ¿Ok? La información debe registrarse en un archivo llamado inventario txt. Entonces, una vez que nosotros agreguemos ese registro debe ir a grabarse en un archivo txt. Para eso utilizamos el manejo de archivos, ¿ok? Que ahorita más adelante vamos a ver en el ejemplo.
Consulta por número de pedido y presentar todos los datos. Cuando le damos consultar pedido, lo vamos a hacer por perdón, eh, consultar pieza, consultar por número de pedido. Ajá, aquí sería consultar por número de pieza o por código de pieza, ¿verdad? Creo que fue que se arrastró ahí. Pero lo ideal aquí sería que ustedes, donde le den consultar pieza del inventario, ustedes aquí ingresen el número del consecutivo y les muestre toda la información. Ustedes al final van a tener que tienen un identificador que es este código de pieza y a la hora que ustedes consultan, van a consultar por código de pieza, que es algo muy similar de lo que vamos a hacer ahorita. Modificar primero, dice la información de verdad, modificar primero consulta por el número de pedido y solamente permite cambiar costo y cantidad. Ok, modificar primero consulta por número de pedido y solamente permite cambiar costo y cantidad. A la hora que yo doy modificar, este, me debería dar el chance de yo solo modificar estos dos campos de acá. Que cuando yo ingreso aquí la opción modificar pieza, puedo modificar solo dos campos. ¿Cuáles van a ser esos dos campos? Costo de la pieza por unidad. Eliminar primero consulta por número de pedido y luego permitir eliminar del inventario. Em, Acá básicamente lo que nos está diciendo es que yo debería validar, vamos a ver, si yo tengo una factura, por decirlo así, que tiene un pedido, una pieza o sí, un pedido que tiene esa pieza, yo debería primero consultar si ese pedido tiene relacionado a esa pieza. ¿Por qué? Porque yo no debería de eliminar una pieza que está en inventario que ya está dentro de un pedido. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En este de eliminar, podríamos hacer una consulta si esa pieza está en un pedido, que es lo que hice aquí, y luego permitir eliminar del inventario. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En esta opción de aquí, lo que hacemos es que primero vamos y revisamos si la pieza está dentro de un pedido y posteriormente le indicamos que si está seguro de eliminar esa pieza, ¿verdad? Porque está relacionado a un pedido. Entonces ya el usuario tomará la decisión de eliminarlo, pero sí sería bueno como meterle esa validación donde nosotros vayamos a buscar esa pieza dentro de un pedido para, para ver si está relacionado a un pedido. Entonces volvemos a repetir estas validaciones de acá. Dice que consulta por número de pedido y presentar todos los datos. Esta es con la que tengo la duda. Vamos para regresar un toquecito aquí. Ajá. Si no, acá es consulta por número de pieza o código de pieza. Es que si mal no estoy, esto de acá fue que se arrastró de aquí. Pero igual, tomémoslo como número de lo más lógico, y según mis proyectos anteriores, es que ustedes hagan la consulta por número de pedido, por número de código de pieza. Es decir, que ustedes ingresen este código y les muestre los datos de ese, de esa pieza. Modificar primero la consulta por número de pedido y solamente permitir cambiar costo y cantidad. Aquí básicamente es que cuando ustedes ingresan acá a modificar pieza en inventario, les permita solo modificar el costo y la cantidad. No se enreden mucho con este punto, nada más modifican costo y cantidad. Luego dice eliminar primero la consulta por número de pedido y luego permitir eliminar el del inventario. Debe presentar la información y preguntar si está seguro de eliminar. Es básicamente validar si una pieza está relacionada a un pedido. Entonces ustedes primero vienen, ok, yo quiero eliminar la pieza P00000890. Ok, voy a ir a ver si esa pieza está dentro de un pedido. Y si está dentro de un pedido, le indicamos al usuario de que si desea
si está seguro de que quieren eliminar esa pieza, ya que está relacionada a a un pedido. Entonces, una validación extra que podemos agregar ahí. A nivel de pedido, se debe ingresar los registros de las piezas con la siguiente información. Por acá tenemos la estructura en la que debemos de ingresar el pedido, donde vamos a ingresar el código de pedido, cuyo formato sería PE y un consecutivo no más de 8 dígitos, por ejemplo. Es básicamente la misma validación que tenemos acá. Código de pieza, cantidad de piezas a solicitar, número de identificación del empleado, fecha de solicitud en formato día, mes y año, estado del pedido, cancelado en proceso o cancelado, entregado o en proceso. La información debe registrarse en un archivo llamado pedidos TXT. ¿Ok? Desde acá, a partir de aquí es lo mismo de aquí arriba. Es una copia de aquí arriba. Dice que el ingreso del pedido, el estado de grabarse como en proceso. A la hora que ustedes ingresan un pedido, siempre lo van a ingresar en proceso. ¿Ok? Consulta primero por número del pedido y luego presenta todos los datos. A la hora que ustedes consultan, en la opción B, van a solicitar que les ingresen el número de pedido, este numerito de acá, y muestran los datos. Cancelar primero la consulta por número de pedido y luego solamente permitir cambiar estado del pedido a cancelado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la opción de modificar, de cancelar pedido, es básicamente, ajá, cuando ustedes quieren cancelar un pedido, básicamente es primero ir a consultar ese, ¿verdad? Obviamente debe existir ese pedido. Entonces ustedes van a consultar, entonces se traen la lógica que tienen acá. Una vez que ven que ese pedido que quiero cancelar sí existe, pues lo cancelo. Entonces le voy a poner el estado de cancelado. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo acá es el uso de funciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Genero una función que sea consulta por número de pedido, que se lo voy a utilizar en la opción B. Y posteriormente en cancelar, yo tengo que ir a verificar si existe ese pedido que quiere cancelar. Entonces, agarro esta lógica de acá, la reutilizo aquí en la opción cancelar pedido y simplemente le cambio de estado, que el estado sería cancelado. ¿Ok? La otra opción es la D, que es registrar entrega de pedido. Entonces, registrar primero la consulta por número de pedido y luego actualiza la entrega del pedido, que es el estado de pedido entregado, que es básicamente lo mismo de acá, solo que le vamos a poner en este caso entregado. Entonces, estas de acá, estas tres se relacionan. Es básicamente lo mismo, que en las tres tengo que consultar si existe el pedido, solo que en una voy a ponerlo cancelado y en otra registrado, entregado, perdón. Entonces, eso lo que quiere decir es que ustedes tienen que utilizar funciones para reutilización de código. Reporte de inventario, se debe generar un reporte con el inventario con la siguiente información. Por ahí yo les voy a enseñar cómo voy a mostrar una tablita de estas, ¿verdad? Que entonces básicamente en esa opción vamos a ir a traernos la información, la vamos a meter en un vector y la vamos a mostrar dentro de una tablita de esta forma, que es básicamente ir a hacer toda la consulta a el archivo TXT de inventario. Reporte de pedidos, exactamente lo mismo. ¿Ok? Requerimientos técnicos para el programador. Esto es la recomendación que se les da a ustedes para que puedan programar, más sin embargo, ustedes también crean las estructuras que consideren necesarias. Como punto número uno, el menú debe aparecer solo las opciones indicadas, no debe omitir ninguna ni agregar opciones. En caso de que el usuario digite un valor no existente, debe mostrar el mensaje de opción inválida, vuelva a intentarlo. La información debe almacenarse en un medio permanente para que si se apaga el equipo pueda levantar el aplicativo y luego consultar la información almacenada nuevamente. Por lo tanto, se debe guardar la información según el archivo de texto unificado, que para eso es el objetivo del manejo de archivos, que si nosotros cerramos nuestro programa o cerramos nuestra computadora, pues no haya afectación con los datos que estábamos utilizando. Se deben de incluir funciones y métodos en la programación. Se deben incluir todas las variaciones requeridas. Por acá les dan un listado de variaciones. Cuando ustedes terminen el proyecto, hagan estas validaciones. Todas estas validaciones.
Uno es que números sean sin letras, cédula de 9 dígitos, cantidad y costo, campos vacíos. En las opciones de solicitud de información no se puede ingresar valores en blanco. Igual hacen una función que evalúe ese campo y la están llamando. Opciones S y N, validando mayúsculas y minúsculas, respuestas a preguntas de sí o no. Si ingresa algo diferente, no debe de accionar. Entrada de menú, opciones controladas, que es básicamente que cuando yo tengo el menú, que controle que existan las opciones y que me ingrese el tipo de dato que yo estoy esperando. Valores de la pieza. Bueno, valores preexistentes y registrados de clientes y doctores previamente. Este punto no aplica. Punto F, código de pieza cuyo formato sería P y un consecutivo de no más de 8 dígitos. Por ejemplo, el que vimos anteriormente, si el valor no está correcto, debe desplegar un mensaje que indique valor código incorrecto. Existe la opción de generar automáticamente y no pedirlo al usuario, ¿verdad? Eso también. Yo puedo generarlo por medio de un número random, ¿verdad? Entonces, pongo la P, por ejemplo, y le genero 8 dígitos de forma random. Validación eje. Con respecto al código de pedido, cuyo formato sería P y un consecutivo de no más de 8 dígitos, por ejemplo, P y sus 8 dígitos, si el valor no está correcto, debe despegar un mensaje que indique el valor del código es incorrecto. Existe la opción de generarlo automáticamente y no pedir al usuario, que es básicamente generarlo con un número aleatorio, ¿verdad? Y lo concatenamos a, eh, a esas pues, letras que ya vienen por defecto. Punto número 5, tomar en consideración la presentación en la pantalla, menú posicionado en el mismo lugar. Punto B, no despliegue de caracteres especiales en las interfaces de la pantalla y correcta visualización y posicionamiento de los campos. Esto es básicamente que la pantalla o la interfaz venga de una forma agradable, ¿verdad? Que no, pues tengamos ahí datos que pues, pueden malinterpretar por parte del usuario. Recuerden que siempre nosotros debemos de programar para el usuario y no para nosotros. Al fin y al cabo, el usuario es quien va a utilizar nuestro sistema, entonces no deberíamos estar ahí con que a mí me quede bonito eh, y lo entienda, todo bien, ¿no? Nosotros programamos para usuarios finales y ellos son pues pieza súper importante a la hora que nosotros hacemos el entregable de un desarrollo. Documentación básica del proyecto, el inicio del programa, indicar fecha, autor del programa, que van a ser el nombre de ustedes, comentarios, comentar variables, procedimientos y funciones, agregar cualquier otro comentario pertinente. Punto número 7. Debe crear dos matrices con la información del inventario de pedidos que leerá de los archivos indicados cuando la aplicación sea ejecutada inicialmente y deberá actualizar los archivos TXT con la información de las matrices al indicar la opción 6 del menú, que era lo que les decía, que a la hora que ustedes hacen los reportes, básicamente se traen esa información, lo meten en una estructura de estas y luego lo muestran. Este le permite manipular la información en las diferentes opciones durante la ejecución del programa. Eh, Diferentes opciones durante la ejecución del programa. Nota, si considera que requiere otra estructura de matriz o vector para manejar la información, lo puede crear. Lo indicado es lo mínimo que se pide para cumplir. Debe crear mínimo funciones para las siguientes funcionalidades. Puede crear más según la necesidad. Para acá se les da a ustedes una propuesta de funciones, pero sin embargo, si ustedes creen que hace falta alguna o consideran que técnicamente necesitan otra, pues la pueden agregar siempre y cuando ahora sea eh, justificado por ustedes y que realmente sea necesario. Y punto número 9, el menú debe repetirse siempre hasta que se ingrese el valor de salida número 6. Es decir, la única forma de que el programa termine debe ser que el usuario vuelva al menú desde donde esté y presiona la opción número 6 del menú para salir.
En cada pantalla donde ingrese el menú, deberá tener al final la pregunta, ¿desea volver al menú principal? S o N. Recuerden validar esto, que sea una S o una N, y también el tema de validar que se ingrese mayúscula o minúscula. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que les puede guiar a ustedes en entender la forma, tal vez que esperamos nosotros que ustedes manejen, más que todo el tema de archivos, variables por referencia y todos, eh, pues esos conceptos. ¿Ok? Voy a compartirles. Un segundito, ya les compartí Codebloks. Segundito. A ver que no me quiere abrir. Ok, creo que voy a compartirles pantalla con el código que yo estuve trabajando de la tutoría de hoy. Creo que es más sencillo y ustedes me confirman si pueden ver la pantalla. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto. Un segundito acá porque creo que está como media pegada a mi compu de tanta cosa que tengo instalada. Un segundito. Ok, lo que vamos a revisar es básicamente un código que ese lo estuve trabajando yo el día de ayer, que les muestra a ustedes ciertos ejemplos, ¿verdad? De cómo que podrían implementar en el proyecto, ¿verdad? Sin embargo, obviamente no es la solución del proyecto, ¿verdad? No, no agarren esto para hacer un entregable porque no les va a funcionar, no se apega a los criterios que les está pidiendo el proyecto. Lo que les puede dar es tal vez una guía para ustedes poder conceptualizar los temas que deben de estudiar. em, y pues puedan hacer la estructura de su proyecto, ¿verdad? Pero de una vez les digo, el requerimiento que yo desarrollé es totalmente otro, em, y está pegado a otros criterios y otras validaciones, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que tal vez ustedes tengan una visualización y relacionen eso con el concepto que ustedes están estudiando y con el que deben de implementar, ¿ok? Ok, inicialmente lo que yo estoy realizando acá es un sistemita chiquitito, que este sistema lo que hace es registrar
Pokémon. No sé si por un momento ustedes tuvieron ahí el chance de ver ahí la serie esa de Pokémon, donde existía algo que se llama un Pokédex, que básicamente el Pokédex es una herramienta que se utiliza para registrar Pokémon. Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Básicamente un sistema que haga un mantenimiento de Pokémon sencillo, un sistema, em, pues sencillo que básicamente les va a pedir ahí, eh, nos va a pedir ahí los datos básicos, ¿verdad? En este caso del Pokémon, y nos lo va a mostrar. Entonces, como les digo, esto les puede dar a ustedes una guía para poder entender los conceptos un poco más sencillo, ¿verdad? Pero sin embargo, de una vez les digo, esto no es el proyecto y no vayan a entregar pues este código para el proyecto, ¿verdad? Porque, como les digo, es otro requerimiento totalmente diferente. Ok. Ok, inicialmente lo que tenemos aquí es la declaración de las librerías, ¿verdad? En este caso, la que quiero que hagan énfasis es en este que dice FStream, que es la que vamos a utilizar para el manejo de archivos. Muy importante, en proyectos anteriores no utilizaron la limpieza de pantalla. Entonces eso es súper importante que ustedes pues lo utilicen, ya que esto lo que nos va a dar es una mejor experiencia a la hora que utilizamos el sistema como tal que ustedes van a programar. Entonces les recomiendo que lo puedan pues revisar y implementar. En las defensas anteriores yo solo recalqué, ¿verdad?, de que es muy importante que cuando nosotros entregamos un proyecto programado, y vuelvo a reiterar, no es únicamente para nosotros, o sea, nosotros normalmente programamos para nosotros y recordar que lo que nosotros elaboremos es porque va a tener un usuario final y ese usuario final tiene que sentirse a gusto tanto con la funcionalidad como con la visualización de los datos. ¿Ok? Posteriormente tenemos una estructura, ¿verdad? Dentro del material del curso ustedes les hablan sobre lo que son las estructuras, ¿verdad? Básicamente una estructura la podríamos describir como un tipo de variable, ¿verdad? Pero ese tipo de variable va a tener sus propios atributos. Entonces, ¿qué hacemos con la estructura? Generar una variable que predefinida a nivel de campos. Es decir, cuando yo llame la estructura Pokémon, voy a, sa- eh, voy a tener claro de qué Pokémon va a estar constituida por ciertos atributos, que en este caso sería nombre, tipo, nivel, punto salud, ataque y defensa. Que entonces cuando yo llame esta estructura, perdón, llame esta estructura, yo puedo utilizar estos atributos de acá. ¿Ok? Posteriormente, acá lo que estoy haciendo es la declaración de mis funciones, lo que yo voy a utilizar. ¿Ok? En este caso, voy a utilizar una función para mostrar el menú principal. Acá es importante nosotros tener el concepto claro del uso de funciones, ¿verdad? Porque a veces tendemos a utilizar funciones solo porque nos la van a evaluar, ¿verdad? Y ese no es el objetivo, ¿verdad? El uso de funciones es entender por qué debo de utilizarlas. En este caso, las funciones se utilizan para un tema de modularidad de código, se utiliza para un tema de responsabilidad, desde un punto de responsabilidad separadas y también para reutilización, ¿verdad? Em, entonces, para que lo tengamos claro, no es el uso de funciones, no es simplemente usarlas porque me las evalúan, sino que tengo que utilizarlas de una manera responsable, donde yo sepa de que esa función la estoy utilizando por reutilización de código, porque estoy modularizando mi proyecto y quiero separar responsabilidades. ¿Ok? Ok, entonces por acá voy a tener el mostrar el menú principal, que ya ahorita vamos a ver esa función. Voy a tener por acá también el menú para el Pokémon, que va a ser el mantenimiento que yo voy a hacer del Pokémon. Para eso yo voy a recibir un vector, que básicamente va a ser un listado de Pokémon, que va a ser un listado de esta estructura de acá. Y voy a utilizar un parámetro por referencia, que va a ser Pokédex. Que ya ahorita vamos a ver qué es ese Pokédex, que ese va a ser como el archivito que nosotros vamos a utilizar para ir registrando los Pokémon. ¿Ok? ¿Qué es este signo que yo estoy pasando por acá? Eso se llama, o lo podríamos conocer como parámetros por referencia. Entonces,
Este parámetro por referencia, lo que queremos nosotros es que siempre afecte al archivo. Bueno, en este caso, a la estructura o a la variable que estamos pasando. No estamos pasando una copia de la variable, que es normalmente cuando lo hacemos sin este valorcito de acá. Lo que hacemos es hacer una copia de esa variable y trabajarla dentro de la función que vamos a implementar. Cuando yo le pongo este valor de acá, lo que hacemos es trabajarlo por referencia. Es decir, ese campo o perdón, esa estructura, ese objeto variable, pues se va a afectar con lo que nosotros hacemos dentro de la función. Y esa afectación va a ser a nivel de raíz, ¿verdad? Desde donde esté declarada, donde esté utilizada, siempre se va a visualizar esa modificación. Cuando, les vuelvo a repetir, no tengo ese valor por referencia, lo que yo voy a hacer es una copia de ese objeto, estructura o variable. ¿Ok? En este caso a mí sí me interesa porque el Pokédex va a ser el archivito, va a ser como esa basecita de datos que nosotros vamos a utilizar, entonces me interesa que todo lo que se modifique caiga en esa basecita de datos, por decirlo así. Posteriormente voy a tener estas de acá, que pues van a trabajar muy, pues similar desde algún modo, porque este básicamente es como mi tipo CRUD, por decirlo así, donde yo voy a crear el Pokémon, que es ir a agregarlo al archivo, voy a ver el Pokémon, voy a visualizarlo, voy a consultar por, por algo, y también voy a modificar ahí. Traté como de modificar ciertas cosillas para que ustedes puedan tener pues la visualización de cómo poder ver un tipo de reporte de estos. Hice un reporte pequeñito, un reporte sencillo, ¿verdad? Y limpiar pantalla, que esta es la función que yo les decía, que les recomiendo que pues lo utilicen porque, vuelvo a repetir, es importante tener una visualización clara a nivel de interfaz, bueno, en este caso de presentación de los datos. Em, este que es carga de Pokédex es la lectura que vamos a ir a hacer. Perdón, vamos a hacer sí, la lectura del archivo desde nuestro código, es decir, le vamos a indicar el código que necesitamos pues, ver. Y luego tenemos el de guardar, que ya es la función que va a ir a guardar todos los cambios que nosotros pues, vamos a hacer. Y crear archivos si no existe. Es importante que un sistema, para no muera si el archivo pues no existe. Entonces, si no existe, entonces lo creamos. Validamos a ver si existe, digamos, vamos a la carpeta raíz del proyecto, existe ese archivo, no existe, entonces lo creamos y todo pasa, digamos, si no pasa nada a nivel de funcionalidad. Ok, vamos a entrar al main. Yo siempre les digo, ya en este punto nosotros deberíamos de utilizar el main de forma que solo llamemos la funcionalidad, ¿verdad? Y tratemos de minimizar la lógica que ponemos dentro del main. Lógica, hablemos lógica de negocio. ¿Qué es lógica de negocio? Básicamente son todas esas reglas que a nosotros nos dan para poder construir el funcionamiento de nuestro programa. Entonces, esas reglas deberían de estar dentro de funciones, ¿verdad? Entonces, dentro del main, nosotros deberíamos de enfatizarlo solo a la orquestación de pues, de esas funciones, esas reglas, ¿verdad? Ir llamándolas donde lo necesitemos. ¿Ok? Inicialmente, yo lo que voy a hacer es declarar un vector, ¿verdad? Por medio de la biblioteca vector, yo puedo generar un vector que básicamente podríamos hablar de que es una estructura de datos que se trabaja tal cual lo que es un array, solo que nos da la facilidad de ingresar datos, sacar datos y buscar datos de una forma más sencilla. ¿Ok? Pero trabaja de la misma forma, solo que nos da a nosotros esa facilidad de poder extraer, guardar, consultar información de una forma más sencilla. Entonces, por eso lo declaramos con base a ese tipo de estructura. Vamos a llamar a crear archivos si no existe y vamos a cargar el Pokédex. Entonces vamos a ir a ver qué es lo que hacen estas dos funciones. Mm, Vamos a ver. A ver si aquí crear archivos si no existe. Esta la tengo por acá abajo.
Ah, ¿qué hago yo acá? Acá básicamente tengo un método tipo void, un método tipo void recording, que es un método que no me va a tener un retorno de salida, ¿verdad? O no voy a esperar un retorno de un dato. Acá lo que voy a hacer es validar por medio del upstream el, pues el archivo. Entonces, ¿qué hago yo acá? Trato de ir a abrir ese archivo, pero cuando yo valido si el archivo se abrió y me manda que es falso, ¿verdad? A la hora que yo le evalúe, pues, me sale falso, pues me va a tirar un error o voy a mostrar un error de que hay un error al crear el archivo. Entonces, esto de acá lo que me permite a mí es ir a crear el archivo, aquí valido, pues si el archivo realmente se creó. Y si pues hubo un error, también al crear el archivo, temas de permisos, temas de que no tenemos acceso a la carpeta, de que la ruta tiene un problema, etcétera, etcétera, me lanzaría un error. Pero con esta opcioncita de acá, lo que yo hago es crear el archivo, pues si no existe, y aquí evalúo si se creó con un error, ¿verdad? Si el archivo existe, no pasa nada, ¿verdad? Nada más sigue su flujo normal, pero si no existiera por X motivo, esta función de acá lo que hace es validar la creación de ese, bueno, crearlo o validar que se haya creado de forma correcta. Entonces es una buena práctica a la hora de que nosotros estamos trabajando con archivos. Que vamos a cargar Pokédex, que este básicamente es ir a hacer la lectura de ese archivo. Que ese archivo puede estar vacío o puede estar con datos, ¿verdad? Depende del funcionamiento que se les haya dado. Entonces vamos a ir a ver la función de crear Pokédex. Vamos a minimizar aquí. Ajá. Eh, cargar Pokédex, lo tenía por acá. Ok, entonces, ¿qué hago yo acá? El tema de manejo de archivos, básicamente, compañeros, es una lógica que trabaja muy similar en sentido a lo que yo quiera hacer. Vamos a ver, si yo quiero escribir datos, si yo quiero consultar datos, si quiero modificar datos, etcétera, siempre maneja como una estructura muy similar. Entonces, mi consejo es que también practiquen, vayan realizando el proyecto, pero también vayan practicando en leer archivitos pequeños, para hacer programitas pequeños donde solo hagan lectura, escritura, consulta y modificación para que a ustedes les vaya dando esa práctica de cómo es que funciona esa lógica. ¿Ok? Que cargar Pokédex. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es que voy a generar un if stream, que es la lectura, voy a ir a leer ese archivo, voy a validar que el archivo pues se haya cargado de forma correcta. Acá, vean que yo tengo estoy declarando una variable tipo Pokémon. Recuerden que Pokémon era una estructura que tenemos por acá arriba. Y acá lo que hacemos es que vamos a generar un ciclo, que ese ciclo lo que va a hacer es recorrer cada una de las líneas de ese archivo TXT. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Ok, de archivo, muéstreme el Pokémon o guarde el primer valor que encuentra en la primera línea como Pokémon.nombre. Luego Pokémon.tipo. Luego Pokémon.nivel. Así sucesivamente por cada uno de los datos. Y una vez que ya la lee, lo guarda en ese vector que nosotros pasamos por acá. Entonces lo almacena, hace un pushback. Ese pushback es básicamente agarrar ese registro y almacenarlo dentro del vector. ¿De acuerdo? Em, entonces, una vez que ya leyó la primera línea, va a pasar a la siguiente, porque estoy dentro de un while. Que entonces pasa a la siguiente línea, hace exactamente lo mismo. Lee todos esos datos y los va almacenando dentro de la estructura y vuelve a hacer un pushback. Entonces, al final y al cabo, ¿qué estamos haciendo aquí? Generando un vector que va a almacenar cada una de las líneas o de los campos, de las líneas por campos que tiene el archivo TXT. Una vez que termine, ya va a salir de este while. Importante siempre cerrar el flujo de lectura o salida del archivo y listo. Ya nosotros tenemos cargados en un vector
los datos. ¿Ok? Eh, Vamos a seguir aquí con las siguientes funciones para ir en orden. Por acá tengo el otro de lo que es ver Pokémon. Básicamente es muy similar a... perdón. Vamos a mostrar el menú principal. Que vamos a seguir con eso como para ir en orden, para ya después ver la ejecución. Mostrar menú principal. Que básicamente yo lo que hice fue tener una, un menú donde igual llamo limpiar pantalla para, por si mostré algo anteriormente, se limpie. Y tengo un menú con tres opciones, que básicamente es gestionar un Pokémon, un reporte muy, muy sencillo y salir. Posteriormente tengo aquí un menú que es un mantenimiento. Para este caso, la funcionalidad que vamos a probar es el de agregar Pokémon, ¿verdad? Porque ya ustedes deben desarrollar de forma lógica las siguientes dos, tres o cuatro opciones. O sea, me refiero a nivel de proyecto, ¿verdad? Porque no es la idea que yo les dé la lógica, sino que también ustedes puedan desarrollar esa lógica para generar. Entonces, acá lo que yo les voy a mostrar es estas dos de acá, que es el de agregar y ver datos. Ya ustedes, con base a eso, podrían sacar lo que es la modificación y todo el tema, las reglas de negocio que vimos anteriormente en el proyecto. Ok, por acá esas son las dos funciones que vamos a revisar. Agregar Pokémon. Vamos a ver. Cuando se ingresa la opción de agregar Pokémon, em, cuando se ingresa la opción de agregar Pokémon o ingreso hacia la opción, yo voy a recibir igual ese vector por referencia. Quiere decir que si este vector ya fue alimentado en alguna otra proceso, pues ahí va a traer los datos porque es por referencia. Recuerden, afecta a nivel raíz, no hace una copia. Limpiamos la pantalla por si mostramos algo anteriormente y generamos un nuevo Pokémon de la estructura que teníamos en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Mostramos un menú y este menú lo que va a decir es, ingréseme el nombre. Voy a traer ese nombre y lo voy a almacenar en la estructura que yo declaré que se llama nuevo Pokémon en punto nombre. Y así sucesivamente con cada uno de los campos. Una vez que ya yo tengo todos esos campos agregados, lo que voy a hacer es voy a llamar a mi archivito y le va a hacer un pushback. ¿Ok? Y en este pushback, yo lo que voy a hacer es agregar ese nuevo Pokémon. Entonces aquí lo que les indico es que acabo de agregar un nuevo registro. Entonces acá lo que ustedes deberían de llamar es la función de guardar en Pokédex. Ok, vean que aquí yo lo que voy a hacer es, vamos a ver si lo implementé en el main, un segundito. Perdón, es en el main. Ajá. Acá lo que hago yo es que llamo la función de guardar en Pokédex, como todo está en referencia. Si una vez que yo salgo del programa, todo va a quedar registrado. De momento, por un tema de uso de memoria, de optimización, entonces lo que hago es mantenerlo en un vector y posteriormente cuando salgo, siempre voy a llamar a guardar en Pokédex para que pues se guarde y no estar llamando en cada una de las opciones para que no se recargue tal vez mi, mi uso de memoria. Entonces, ven que acá, vuelvo a repetir, yo agrego el Pokémon, lo guardo entre un vector y va a quedar en el vector. El vector, como está pasado por referencia, siempre se va a afectar y siempre va a tener esos datos. Entonces, digamos que yo llegué al menú principal, entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando llego al menú principal y yo vaya a salir, yo de la opción 3, entonces esto va a llamar a la función guardar en Pokédex. ¿Y qué va a hacer en guardar en Pokédex? Lo que vimos acá. Va a venir, va a abrir el archivo, va a ver todo lo que tiene ese vector por referencia y lo va a comenzar a guardar. ¿Ok? ¿Y qué va a tener todo eso? Todo lo que nosotros hicimos en la parte de agregar Pokémon. Todo eso. Aquí simplemente en estas funciones yo juego con el vector. Otra de las opciones es no hacerlo acá, sino que llamar el de guardar en Pokédex dentro de esta función y anidarla.
pues podría hacerlo también. Ahí ya estaría anidando funciones y generando dependencias, ¿verdad? Desde un punto no es tan bueno generar esa dependencia, pero a nivel que estamos, por un tema pues, de conocimientos, podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, lo que hacemos acá es, en lugar de llamarlo cada vez que salgo, vengo aquí y llamo la función agregar Pokémon y lo pongo, no sé, después de esto. Aquí lo podría poner. Y cada vez que se ejecuta esta función, pide los datos y lo va a guardar en el archivo TXT. Y la otra función es el de, tenemos por aquí, es el de ver Pokémon, que es la opción 2. El ver Pokémon, básicamente lo que hace es, muestra un menú ahí, una tablita. Bueno, primero limpia pantalla, muestra ahí una tablita muy sencilla que dice, y validamos si dentro del archivo, en este caso, como les digo, yo estoy trabajando con valores por referencia, entonces lo que hago es cargar el archivo desde que arranco el programa y lo cargo en un vector. Entonces ya no tengo que estar abriendo y cerrando conexiones por cada acción que yo haga al archivo, sino que simplemente lo cargo en un vector y voy trabajando con el vector según necesidad. Entonces aquí ya yo he cargado el vector inicialmente y lo que valido es que si está vacío. Pues aquí le pregunto, es el Pokédex, en ese caso el archivo está vacío, pues no hay registros. Si no, y si, y si no, más bien si tiene datos, lo que vamos a hacer es generar un archivito, Fort, ahí, y vamos a comenzar a imprimir esos datos. ¿Ok? Entonces, básicamente, como les decía, eso es lo que va a tener, en este caso, lo que estoy haciendo es la impresión de un vector, ¿verdad? Porque es más sencillo, como les decía, ir a, ir a, a hacer la lectura del archivo inicialmente, almacenarlo en un vector y luego, dentro de mi ejecución, trabajar con los vectores. Y una vez que yo salga del programa, ir a registrar en el archivo, ¿verdad? Igual, ustedes pueden tomar la decisión de ir a abrir el archivo, ir a consultar datos con cada vez que yo requiera hacer esa acción, ¿verdad? Porque eso también les va a ayudar a que si por X o Y motivo se cerró el sistema a la fuerza o algo pasó a nivel del sistema, pues les queden los archivos registrados. En este caso, yo sí necesito de que le dé la opción salir para ir a registrar las modificaciones, ¿verdad? Era lo que les decía, de que pueden llamarlo directamente desde la función, aquí en ese caso agregar Pokémon. Ustedes vienen aquí y aquí lo que hacen es llamar la función guardar en Pokédex. ¿Ok? Entonces, a la hora que ustedes generen este vector, vienen y llaman la función esta de eh, guardar Pokémon y ya por haber entrado, o sea, no tienen que esperarse la opción de salir para que queden registrados, sino por cada ingreso que yo dé a agregar, cada ingreso que yo dé a agregar, ustedes ya pueden, si ya tienen ese Pokémon agregado, ya lo pueden ver. ¿Ok? Voy a eliminar además estas opciones de acá porque estas que están implementadas son estas de aquí para que ustedes puedan ver el ejemplo. Yo lo voy a ejecutar. Vamos a ver que no me tire ningún errorcillo. Ayer lo probé y sí me funcionó. Entonces, acá se me muestra un menú bastante sencillo. Vean que a veces cuando uno habla de que tiene que ser un menú bonito o algo por el estilo, no es que tanta cosa le metemos al menú, sino que tan intuitivos para el usuario. ¿Ok? En este caso, yo lo que voy a hacer es ingresar la opción uno. Me indica que, bueno, voy a ingresar un toquecito acá. Segundo, voy a eliminar este archivo, que son unas pruebas que yo tenía ayer. Ven que mi carpeta raíz está, pues vacía. Voy a ejecutarlo. Aquí básicamente voy a ingresar a la opción uno
que me tira un submenú que es agregar Pokémon o ver Pokémon. Le voy a dar opción agregar. Voy a ponerle aquí Pikachu. Voy a decir que es de tipo eléctrico. Voy a decirle que es de nivel 12, que sus puntos de salud son 100, que su ataque es eléctrico, y trueno. Bueno, vamos a ver nomás. ¿Qué? A ver, un segundo porque por acá tengo un errorcillo. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Eléctrico, nivel 12, puntos de salud son 100, ataque son 200, defensa son 230, es que esto iba por puntos. Ok, a la hora que yo le doy ver Pokémon, ya aquí me sale el registro, pero ojo acá, que a mí todavía no se me ha creado el archivillo. Eso es porque yo lo tengo en memoria de un vector, ¿verdad? Que esto puede ser bueno y malo, depende de la perspectiva que tengamos. Bueno, ¿por qué? Porque estoy optimizando el uso de recursos de mi equipo. Malo, ¿por qué? Porque si a mí ahorita se me cierra el programa, pues no voy a tener almacenados los datos. Entonces, era lo que les decía, que pueden, a la hora que yo le doy a agregar, pueden llamar ahí a la función de guardar en Pokédex y ya no les pasaría esto. ¿Ok? Entonces, son formas diferentes en las que ustedes pueden trabajarlo. Entonces, yo acá me voy al menú principal. eh, y vamos a ver si aquí me hizo falta la opción. Vamos a ver. Esta se la quité y eso no hace falta. La voy a regresar. Vamos de nuevo. Opción 1. Vamos a poner aquí que es eléctrico. Nivel 1, 12. A ver, porque le quité otras opciones. Disculpen, compañeros. Esta era la de modificar. Esta no está. Ok, opción 1. Vamos de nuevo. Voy a poner aquí 100, 200 y 300. Y acá yo voy a ver el Pokémon. Todo bien. Y aquí, opción 4, me devuelvo. Si yo le doy la opción 2, reporte. Acá, ahí se me pasó un toquecillo. Básicamente muestro un tipo de estructura tabla y hago el listado de ese Pokémon. Recuerden que lo que yo estoy haciendo es ir a cargar un vector con esos datos. Pues, ok, aquí toco la tecla para devolver el menú principal y a la hora que yo le voy a salir, vamos a ir a revisar a ver si se hizo la apertura. Vamos a ver. Y por acá podemos ver el archivo Pokédex que contiene los datos. Ahí, un segundito porque no me está pasando. Ajá. Que contiene los datos que yo acabo de agregar. Ok, entonces, este ejemplo que a ustedes les ayuda es saber un poquito cuál es la estructura, más que todo, de funciones que ustedes deben de implementar, ¿verdad? Recuerden que una función no es simplemente ir a cargarla de un montón de código y listo, porque tengo que usar funciones porque me las están pidiendo, no. Las funciones es porque tienen una responsabilidad, porque necesito di- eh, dividir esas responsabilidades, que ya la parte de modularidad, y reutilizar código. En el proceso de manejo de archivos se utiliza mucho la reutilización de código, ¿verdad?
Entonces, los insto a que pongan atención en esos puntos donde yo tenga que reutilizar código y, y también utilizar las buenas prácticas como es la limpieza y limpieza de pantalla y la forma en la que yo muestro los datos. ¿Ok? Entonces, este ejemplo yo se los voy a cargar. Básicamente van a ir, como les decía, va a ir la opción de gestionar Pokémon, que va a tener dos opciones. Una la de agregar un Pokémon. Este ejemplo está hecho, como les decía, de un vector, ¿verdad? A la hora que yo agrego un Pokémon, no va a quedar directamente registrado, sino a la hora hasta que yo salga del, del programa. Entonces, como les decía, ¿cómo se soluciona eso? Llamando el método guardar dentro de cada acción del que yo hago, que son dos líneas que se pueden trabajar pues diferente. ¿Ok? Eh, Consejo que les doy para el proyecto, lean bien las reglas que a ustedes se les está pidiendo en el proyecto, las validaciones. Muchas de esas validaciones ustedes también las hicieron en el proyecto anterior, la validación de cédula, em, la validación del código de la pieza, también el código del pedido, que tengan unas consideraciones para poder hacer esas validaciones. Vean que tanto el código de la pieza o el código del pedido tienen algo tanto similar, entonces ahí incluso podríamos generar solo una función de validación para esos dos tipos pues, de datos que yo estoy esperando. ¿Ok? Compañeros, ¿alguna consulta hasta el momento? ¿Ok? Profe, Ajá. Adelante. buenos días, gracias, profe. Este, yo quería, digamos, hacerle una consulta porque sí estoy un toque, digamos, mm, como, no, tal vez no enredado, sino como nada más de aclarar, porque, digamos, hay varias opciones que pide validar, ¿verdad? E inclusive en las opciones de, digamos, de reutilizar funciones, que era lo que usted hablaba ahorita. Ajá. Por ejemplo, hay una, digamos, no sé, hay una función que podríamos hacer como para crear el archivo o agregar información al archivo. Pero cuando yo, digamos, eso lo entiendo cuando yo tengo, por ejemplo, en el ejercicio que usted nos enseña, un archivo con un solo nombre. Pero entiendo, y si no me corrige, en el proyecto vamos a tener que utilizar dos Los archivos, archivos. Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría o cuál sería mi lógica para yo tener, digamos, una sola función, por así decirlo, pero para cargar información o para ver información de dos archivos distintos en una sola función? No sé si me explico, profe. Ujú. Digamos, es como una parte, digamos, que ahorita no me logra como calzar, por así decirlo, esa lógica. Gracias, Ujú. profe. Ujú. Hay varias formas de hacerlo. Primero, puedes declarar como constante los nombres de los archivos. Entonces, cuando llames a la función, le pasas por parámetro el nombre o el valor que tiene esa constante. ¿Verdad? Entonces, igual, siempre va a esperar un string ahí que va a ser el nombre de ese archivo, entonces lo declaras como constantes, o a la hora que vas a llamar a esa función, le pasas como parámetro simplemente el nombre del archivo. Pones, no sé, inventario txt o pedido txt, o pedido, igual, la extensión siempre va a ser txt, pero entonces lo puedes declarar, si quieres que quede documentado dentro del proyecto, vamos, de una buena práctica, lo puedes declarar como una constante. Entonces, cuando lo llames, siempre llames a esa función, le vas a pasar esa constante como parámetro. Entonces, cuando vaya a verificar de que si existe o no existe, al final y al cabo lo que vas a recibir como parámetro es un string, que ese string va a ser el valor que tiene esa constante. En este caso sería o el texto que diga inventario o el que diga pedido. Porque al fin y al cabo la búsqueda la hace por el nombre que le estés pasando. No sé si O me sea, ahí explico. sería, sí, profe, entonces ahí sería hacer, digamos, pasarlo como usted dice, por parámetro directamente. O sea, el parámetro va a ser como el nombre que yo le voy a poner a cada uno de los dos archivos, ¿es correcto? Ujú. ¿Ves? Como acá. Ok. Acá lo que haces es que le pones un parámetro que sea, no sé, Ujú. string archivo. Ok. Y acá lo que haces es que validas el archivo Sí, digamos, esa sería la estructura, por así decirlo, para llamar, para reutilizar, por así decirlo, ese para código reutilizar. En, digamos, en los dos archivos, porque igualmente tenemos, por ejemplo, este,
funciones que se puedan utilizar, digamos, en los dos, como decía usted ahora, por ejemplo, en los dos menús principal, por así decirlo, pero ahí era la consulta mía era esa, porque tenemos dos TXT, por ejemplo, que se van a llamar diferente, entonces eso era lo que tal vez no me llegaba, pero ya ahora sí, si lo pasamos por parámetro, entonces ahí sí nos ayuda a los dos. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hay muchas que reutilizar. A veces tendemos a hacer funciones solo para una cosa y listo, ahí muere, ¿verdad? La idea es pensar en las funciones en que deben de ser reutilizadas en algún momento, ¿verdad? A veces tendemos a hacer funciones que solo se utilizan una vez y no pensamos en la escalabilidad que le podríamos dar a esa función a futuro. Entonces, em, la reutilización de código es muy importante a la hora que uno desarrolla. Se hace que el código sea más flexible a la hora de leer y pues hacen que sean menos líneas de código para mayor funcionalidad. De hecho, en programación orientada a objetos, más adelante ustedes van a ver el concepto ahí de Solid. Dentro de Solid, ¿verdad? Que son como los estándares de la programación orientada a objetos, ustedes van a ver ahí un temita que se llama separación de responsabilidades o responsabilidad única, perdón. Entonces, por ahí les van a tocar ciertos puntos de la importancia de la responsabilidad única, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos de eh, dividir esas responsabilidades, ¿verdad? Que cada función o proceso tenga su responsabilidad, pero también que si en algún momento necesitamos replicar esa funcionalidad, pues la podríamos hacer, o al menos la implementación no sea tan compleja. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Ok, compañeros, entonces como les indicaba, voy a cargarles este ejemplo a el foro de ejemplos para que lo puedan revisar. Como les digo, esta no es una solución del proyecto, es una estructura que les ayuda a ustedes tal vez a visualizar cuál es el objetivo del proyecto en sentido de codificación, cómo debería estructurar mis funciones, cómo debería de ir formando mi lógica, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen bastantes reglas de negocio que cumplir y validaciones, que esas las deben de agregar y les recomiendo que los agreguen. Em, este, Prueben su sistema y les digo porque a mí me pasaba también cuando estaba estudiando o cuando cuando estoy programando algo, de que uno siempre prueba el camino feliz del sistema, ¿verdad? Siempre uno dice, ah, mientras me funcione, todo bien, pero prueben también los caminos feos, o sea, los caminos donde podría fallar. Por ejemplo, opciones del menú, ingresando datos erróneos, ingresando datos grandes. Siempre prueben el camino feliz y el camino no tan feliz, ¿verdad? Que eso es parte de las evaluaciones que ustedes podrían tener en una defensa, ¿verdad? Donde el tutor o tutora les puede a ustedes pedir que sigamos un camino, que ustedes les expliquen las validaciones o que cómo ustedes están tratando esos escenarios, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es siempre prueben camino feliz y camino no tan feliz. Dentro de los entregables que ustedes hacen, apéguense a la rúbrica, lean la rúbrica, em, manténganse en el alcance que el proyecto les está pidiendo, no pongan ni más ni menos, manténganse en el alcance para que les dé el tiempo. Recuerden que el proyecto está desarrollado para que ustedes lo puedan realizar en el tiempo que se les entrega. Háganlo con tiempo, si no han arrancado, pues ya deberían de estar trabajando para que no les tenga ahí un tema de carreras al final y entregan solo por entregar y no por realmente implementar la lógica a nivel de desarrollo. Yo quedo atento a cualquier consulta, me pueden hacer las consultas por medio del foro o en caso de mi grupo por correo electrónico, mis grupos. Pueden enviar cualquier consulta. Recuerden, pueden realizar cualquier consulta a sus tutores por medio de foro de consultas o correo electrónico. Y si no hay más consultas, estaríamos por el día de hoy. Perfecto, compañeros. Muchas gracias, profe. Las gracias a ustedes y quedo atento a cualquier consulta o comentario. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, gracias, maestro Rainer. Hasta luego, Daniel, que estés bien.